La idea es que cada vez vayamos, digamos, haciendo forrajes conservados y vayamos evitando de tener que estar pastoreando tanto tiempo para que la vaca vaya recolectando ese heno directamente desde el campo, que esta es una de las razones por la cual también estamos siempre peleando con respecto de poder lograr alfalfas de mayor productividad. Una es la pata del animal. No solo sería que el animal esté pastoreando, sino los cuidados posteriores después del pastoreo, un corte, digamos, de limpieza o para equilibrar luego el posterior rebrote, pero aparte de eso es que tampoco le sacamos a los animales cuando llueve. Y ese es el otro, o los ponemos luego de una lluvia, digamos, si lo sacamos antes de la lluvia, después lo largamos al otro día sobre el material húmedo y estamos compactando, estamos produciéndole daño. Y encima del bosteo, después cuando queremos recolectar, estamos metiendo dentro de los rollos un problema de calidad. O sea, ahí seguimos valorándonos a muy poco al labor del esfuerzo de tratar de implantar una buena pastura. Entonces, ni fertilizamos ni le combatimos las malezas. Entonces, digamos, todos esos grandes pecados son los que después empezamos a tener que, no tenemos la ganancia o la evolución empresarial que estamos necesitando. Y bueno, justamente lo que intentamos hacer ahora es utilizar correctamente en la alimentación la fibra. La fibra nos sirve no solo por el volumen, sino porque nos permite una buena rumia y la insalivación que necesitamos. Estos dos elementos tan importantes para generar entonces una baja del pH y estabilizarlo, una reducción de la baja del pH para estabilizarlo cerca de 7, 6,5 y tengamos un mejor aprovechamiento dentro, con toda la mezcla dentro del rumen del animal y lograr la producción de los ácidos grasos y la digestión lo más correcta posible. Bien, entonces, justamente con la fibra también logramos la velocidad de pasaje. Esto que estamos observando es un poco el efecto, la válvula que está, el orificio del retículo masal que está dentro del rumen, que nos permite pasar luego todo ese material que ha sido procesado y fermentado dentro del rumen para lograr entonces una correcta velocidad de pasaje para que esté 6, 7, 8 horas dentro trabajando en el rumen. Nos permite entonces la reinsalivación, la remasticación de la fibra que va a quedar efectivamente sobrenadando sobre el material que se va procesando, y esto es importante porque nos permite un buen aprovechamiento de esa calidad que estuvimos tratando de lograr mediante toda la tecnología de proceso de la edificación. Y justamente, si no manejamos bien el tipo de fibra, el tamaño de fibra y el aprovechamiento, tenemos problemas entonces de alta velocidad de pasaje, y si por falta de fibra o por alta velocidad de pasaje vamos a tener un problema de acidosis, más que todo cuando estamos inyectando material tipo granos o concentrados porque queremos producir más, ya sea heno, leche o carne. Y entonces se comienza a acidificar muy rápido y vamos a tener lo que observamos acá cuando se baja el pH debajo de 5, que se va a pucherar nuestro rumen, trayendo problemas hasta de un mes y medio posterior, porque justamente la recuperación de esas papilas son las fundamentales para la reproducción y el movimiento y que reduzca entonces el problema de acidosis. Entonces, los verdaderos procesadores de fibra, para eso estamos utilizando, son los mixers. Los mixers tenemos los que pueden procesar entero un rollo o un megafardo, y luego aquellos otros que lo pueden procesar pero en partes o en bollos, ¿cierto? En sectores. Y luego tenemos los otros que son los que pueden mezclar únicamente. Entonces, tenemos dentro de los mixer que tienen la capacidad total de procesar un rollo o un megafardo completo y luego producir la mezcla si es necesaria, en la proporción necesaria de la fibra que se le haya incorporado, son los mixer vertical. El vertical son los más difundidos en el país porque tiene justamente una gran capacidad de procesar la fibra, lo hacen de forma muy rápida, 10-12 minutos máximo.
entre 7 y 12 minutos tenemos ya perfectamente procesado un rollo completo, y lo hace a través del rotor central, que lo tenemos allí, por debajo tenemos entonces una caja con reductores epicicloidales, y tenemos el otro elemento que lo frena, son las contracuchillas laterales, las cuales van a permitir el freno momentáneo de esa masa del rollo o de la masa que está en circulación, para que vayan pasando entonces las cuchillas y vayan produciendo el trozado paulatino a través de su giro central. Bien, luego tenemos otros que normalmente tienen la capacidad de procesar, ¿cierto? Ustedes vean, allá tenemos un rollo, y esto es lo que yo llamo bollo o paquetes que hayamos cortado, porque no puede procesarlo completo, ya son de menor tamaño, si bien tienen los rotores horizontales normalmente una multitud de cuchillas al carburo de tungsteno que tienen capacidad de cortar y trozar el material. No tienen, digamos, la capacidad total de poder procesarlo completo. Por lo tanto, tienen arriba una bandeja, o se colocan en bollos, o lo hemos cortado en tajo con una motosierra y se lo va colocando, luego se vuelca y lo van procesando los dos sinfines que están en forma vertical, que lo van tragando, lo van desmenuzando, y el molinete lo va mezclando al material. Estos son los mixers que tienen esa posibilidad, y también ahora Montecor ha lanzado ya desde el año anterior su mixer horizontal, que tiene la capacidad de también procesar la fibra, y también, como vemos, tiene el reductor epicicloidal en el extremo, tiene las muelas, el rotor horizontal en el tercero, ¿cierto?, el que está en el fondo, que tiene la capacidad de proceso, tiene unos 70 centímetros de altura, de diámetro, y tiene los otros dos rotores que también tienen el formato de pétalos, lo cual le permite producir la mezcla. Y perfectamente lo hemos probado, hasta cerca de 300 kilos de fibra puesta en paquetes, ya sea de un megafardo o de un rollo que lo hemos cortado, ¿cierto?, dándole más o menos el formato de lo que es el paquete del megafardo. Y también hicimos un ensayo que le hemos volcado un rollo completo de caña de maloja de azúcar, o sea, del despunte de caña de azúcar, y también lo pudo procesar sin ningún inconveniente. Se coloca entonces la fibra primero, luego un poco de proceso de la fibra, se le coloca después el heno, las 2 o 3 o 4 paladas de silaje, de maíz o de sorgo. Luego se le colocan los spellers, los granos húmedos o los granos secos, partidos, quebrados o aplastados, y luego los polvos arriba. Se pone en marcha cuando ya estuvo semiprocesada un poco la fibra, y le produce el último proceso a la fibra, más la mezcla incluida. Entonces, en 10 minutos igual tenemos todo el proceso completo de proceso de la fibra y mezcla. En ese sentido, anda perfectamente y tiene toda la capacidad de un mixer prácticamente como un vertical, pero más chico en ese sentido. Por el otro lado, tenemos los mixers horizontales, mezcladores solamente, que no tienen capacidad de procesar la fibra. Tenemos de dos tipos de estos: los de sinfín liso, tipo mainero, que fue el primero que comenzó. Son de mucha velocidad de mezclado. Tenemos que trabajar acá sí con la fibra. Cuando le colocamos la fibra, tiene que estar entre 5 y 7 centímetros, lo más parejito posible cortado, y más o menos unos 150 a 200 kilos de fibra, que se coloca después de haberle colocado un par de paladas de silajes. Luego se pone la fibra, en este caso, a los 150 o 200 kilos, luego se le agrega todo el silaje, los spellers, los pellets, los granos y luego los polvos. Se pone todo esto en marcha y funciona perfectamente la mezcla. Pero tiene su talón de Aquiles. Este sistema es muy rápido para mezclar,
muy bien lo hace el trabajo, pero no podemos trabajar con más de 60% humedad. Ya cuando llegamos a 60% humedad de la masa total de material, silaje demasiado húmedo, mucha cantidad, podemos, o cuando la fibra sobresale de los 10-12 centímetros y hay algunos bollitos, no tiene capacidad de procesarla, de mezclar y como que se empantana. Por el otro lado, tenemos el sistema de pétalos de mezcla con los 3 sinfines lisos, mezcladores, tiene la única capacidad es solamente mezclar, acepta más de 60% humedad, acepta que haya algunos errores en los largos de fibra, también se tiene que poner las paladas de silaje primero, luego el heno, luego el silaje, los pellets, los granos y las sales posterior y mezcla perfectamente. Pero tiene un talón de Aquiles que es, si somos vagos y colocamos el material en una punta, cargamos todo en un sector, no lo hacemos correctamente en partes iguales, tratar de ser lo más equitativo en ambas partes a lo largo de los 4 metros más o menos de largo, le cuesta, es mucho más lento el proceso de lograr una homogeneización. Hay que ser ordenados en este aspecto para no tener un inconveniente y que después nos queden pelotas o pedazos de falto de mezcla. ¿Estamos? En ese sentido hay que ser precisos en esto. Y en aras de lograr un buen uso de los mixers, es importante que nosotros seamos ordenados. Vuelvo otra vez a la cuestión, valoricemos el trabajo que hacemos, valoricemos nuestro tiempo, démosle bola al tiempo nuestro. No tengamos tanto tiempo muerto para trabajar en la carga y en el ordenamiento de donde colocamos las estivas de los rollos. Hacemos los rollos, si no los dejamos en el campo, los dejamos estivados a 1000 o 2000 metros de donde los vamos a utilizar después. Tenemos que ir todos los días ir a buscar los rollos y traerlos. Encima no los tapamos. Hacemos los hilos y lo hacemos en el mismo lote o lo dejamos en otro lote que está a 500 metros del lugar a donde vamos a cargar después para los mixers. Estamos viajando continuamente. No podemos estar 1 hora y media para hacer un batch, llenar un mixer y distribuirlo. Ir, buscar los ingredientes, cargarlo, hacer el proceso, la mezcla, ir y distribuirlo y volver 1 hora y media. ¿Qué tambero te aguanta? O sea, después tenés que poner un empleado al tambero. Entonces, tenemos que ser ordenados. Estas 3-4 rayas, ¿qué quiere decir? Acá, en un lugar determinado, tenemos que tener el patio de comida o los ingredientes. Tendré 40-50 rollos perfectamente estivados y tapados. Tengo 2 o 3 hilos de pastura, 5 o 6 bolsas de silaje de maíz o de sorgo. Tengo 2 o 3 bolsas de maíz grano húmedo, o bolsas con speller. Entonces, en 50-60 metros de frente, yo tengo el mixer parado acá, 50 o 60 metros de frente y voy con la Michigan, con una pala rápida y no con un tractor que se cruje y se queja y que tarda media hora en levantar la pala, no me entra la marcha atrás o va todo despacio y descarga, porque, ¿me entienden? Eso lo vemos a diario. Entonces, yo lo gasté y entonces de esa forma yo creo que soy eficiente y tardo 1 hora y media en armar todo este circo. Bueno, si en media hora se hace perfectamente. Nosotros recorremos prácticamente la zona productiva, llamémosla área Sancor, ¿cierto? El área Villa María, Rafaela, toda esa área. Más o menos hacemos 30 o 40 reuniones en las cuales tenemos la posibilidad de ver. Y son pocos los tambos que veo que tienen, en media hora hagan el batch. Nosotros hacemos la parte demostrativa y después vemos también que gran parte está en 1 hora, 45 minutos y podrían estar en media hora, porque ya hemos visto, y tienen justamente palas cargadoras muy eficientes para trabajar como esta, que ustedes ven acá, Michigan o otras marcas, pero que son ágiles para estos trabajos específicamente, y el buen ordenamiento de los ingredientes. Entonces vos tenés un camino que está más o menos compactado y nivelado para tener el mixer, y no te metés en el barro con el mixer. Ustedes saben, estamos traccionando, rompiendo embrague, barras de tiro,
bueno, todo lo que se le ocurra, y después encima cuando vamos a distribuir nos metemos en el medio del lugar donde los animales, bajo la lluvia y en el bosteo, estuvieron haciendo pantano, moviendo ese material que deberíamos hacer buenos ladrillos, y sin embargo nos metemos ahí. Ya sabemos que vamos a renegar y quemar embrague. Bueno, todo eso es toda una problemática que tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo. Por eso hay que intentar ver lugares a donde alimentar los animales, que por ahí con 3 metros de hormigón es suficiente, 70 a 80 centímetros donde tiramos la ración, el resto para que estén parados los animales, buscarle la forma, y no olvidarnos de que un mixer tiene que tener la balanza, que no debería ser un opcional. El mixer sin balanza es un carro caro, porque no sabemos ni cuánto cargamos ni cuánto estamos entregando, entonces no sabemos qué mezcla hicimos. Y yo quisiera que ustedes pesen la diferencia que hay de un día a otro en los mismos silos, la diferencia de peso que hay en las paladas o en los granos y demás. Eso es algo importantísimo para tener en cuenta. Ahora vamos a tratar de cargar los rollos. El rollo, si tiene mayo o no importa. La cuestión es que nosotros cuando lo vamos a buscar al estival lo agarramos de abajo, lo traemos, lo tiramos al suelo y después lo enhebramos, le cortamos los hilos ahí y lo enhebramos de la mitad para arriba. Tenemos que tratar de tener un tercer punto para engancharlo bien en la parte de la mitad para arriba. ¿Para qué? Para levantarlo y poderlo colocar dentro del mixer y que quede con la cara redonda en contacto con la parte que es un cono. Y esa es la mejor forma para desarmarlo, para que lo haga girar y se desmenuce más fácilmente. Y no perdamos tiempo que si cae parado arriba, después esté dando vuelta un minuto hasta que se acomoda y de alguna forma después lo empieza a trabajar, que eso es lo fundamental. Y la otra es no romper los embragues, no romper los tractores, y no necesitamos 100, 110 caballos para estar cubiertos, sino con 80 caballos podríamos estar tranquilamente desmenuzando el rollo. ¿Qué tenemos que hacer? Está el mixer parado, le colocamos el rollo adentro, ya cayó bien, o como más o menos se haya acomodado, ponemos sin las trabas, en relente, dando vuelta el mixer a girar despacio, luego empezamos a levantar las revoluciones y evitamos esto de esa forma. El salto de 100 HP, sí, el consumo era de 100 HP, pero vos dejaste las trabas puestas y lo pusiste en marcha de golpe. En un momento se traba el rollo y cuando empieza a cortarlo al principio, está pegando dentro del primer minuto un consumo terrible. Si yo lo tengo sin las trabas, empiezo lentamente a dar vuelta y dentro de los primeros 20, 30, 40, 50 segundos empiezo a levantar las revoluciones lentamente, empieza a moverse, el rollo se acomoda, lo empiezo a cortar, pero no hay nada que lo frene y por lo tanto le produce solo los cortes y no tengo que aguantar que se apriete y se friccione. Y de esa forma yo llego solo a 60 caballos de consumo de potencia. Y luego de 3 minutos me queda solamente, fíjense, la parte, ahí empieza a dar vuelta el rollo solo. ¿Y qué me va quedando? La parte del hueso, la parte central, que esa es la parte dura, donde nace el rollo, esa es la parte que más presión recibió de la enrolladora, y es ahí entonces que queda dando vuelta como si fuera un pilón dentro de una batea. Bueno, ahí entonces, después de 3 minutos, yo le pongo las trabas. Y ahí trabaja otros 6, 7 minutos y termina de desmenuzar y trozar todo el material, más o menos del largo que yo quiero, para descargarlo. Lo importante que nosotros en esos minutos, entre 7 y 10 minutos, hemos desarmado la parte central y le hemos dado distintos largos a la fibra, pero que a mí me permita descargarlo durante entonces. Un día yo lo dedico a trozar material, a preparar un ingrediente que después lo puedo apilar en un determinado lugar o lo tapo como un ingrediente heno para cargarle esos 100, 150, 200 kilos por batch que yo necesito y me sirva para durante la semana. Entonces, un día, una mañana yo me dedico a procesar 2, 3, 4, 5, 10 rollos y que lo tendré el volumen en un rincón y luego voy a tomar ese material que va como primer elemento, luego arriba le va los silajes, luego le pongo los expellers, los granos húmedos, las sales y lo pongo en marcha y proceso 3, 4, 5 minutos
lo pongo en marcha sin las trabas para que tome en funcionamiento, se pone en movimiento el material, le pongo las trabas luego y nunca voy a necesitar los 100 HP. De esa forma yo estoy ahorrando y trabajando con un tractor que tenga la capacidad necesaria y no un exceso de potencia al cohete que no lo estoy utilizando. Bien, creo que lo repetí bastantes veces, cuál es el orden de carga normal para los mixers. Lo único que me falta es agregarle un poco de agua para darle un poco de humedad. En cuanto a ¿por qué? Porque mejora la palatabilidad, el material fino queda mucho más adheridos a las partículas y hace de que todos los bocados mantengan más o menos la misma consistencia. Pero para cuando yo le voy a dar esta humedad, de llevarlo a unos 50, 60, 65% de humedad a la masa total, tengo que recordar que primero de todo no tengo que exagerar en cuanto a esa cantidad de agua a darle, hacerlo en forma paulatina luego de haber mezclado para que se vaya incorporando. En un minuto lo puedo incorporar perfectamente, no en un chorro sino en muchos chorritos finos para que sea más homogéneo. Y tenemos que aplicarlo cuando le damos 2 o 3 veces al día de comer a las lecheras, a los novillos o al rodeo que nos interesa. No hagamos una carga así de grande, alta, una sola vez al día, porque días como hoy de alta temperatura y eso con una alta humedad va a estar fermentando y vamos a perder por temperatura y vamos a perder por mala calidad del material que pierde calidad, al fermentar pierde calidad y hasta puede llegar a tomar mal olor y evitar entonces el consumo, que lo que yo quiero, y justamente lo mojo para aumentar el consumo. Yo sé que si a la vaca no es como el ser humano, la vaca te va a premiar con leche o con carne, siempre que le des más consumo de un material altamente digestible y de buena energía y que esté balanceada la dieta, ¿me entiendes? Entonces, más come, más produce. Nosotros más comemos, más engordamos. Ese es el problema. Pero la cuestión es que la vaca funciona de esa forma. Tenemos que analizar eso. Cuanto mayor cantidad de materia seca consuma, si esa materia seca es buena, tiene buena digestibilidad y está equilibrado en lo que le damos, vamos a tener el premio con mayor producción. Bien, luego vamos a hacer un trabajito en el campo con el separador de partículas para ver el equilibrio de las partículas. Lo importante es en el tamaño, ¿cierto? El tamaño de la partícula que nosotros, esto es para verificar justamente en que es el de 19 milímetros, que el material que a mí me quede cuando yo después lo sacudo a la mezcla, me quede una buena proporción de cerca del 10-12%, entre 8 o el 10% del material acá arriba de la fibra, luego de haberlo tamizado, porque esto es para tamizar, que ese es el material que me va a hacer como una especie de filtro delante de ese orificio retículo masal, que no lo va a dejar darle una alta tasa de pasaje, y junto con parte del material que está un poco más corto, que es el otro que está entre los 19 y los 8 milímetros, para eso tiene ese tamaño, es el material que va a ir regurgitándose, remasticándose, aumentando la insalivación, manteniendo estable el pH, y el cual nos va a hablar del equilibrio que nosotros acá tenemos que encontrar cerca de un 45% del otro resto del material, ¿cierto? Es importante. Y después acá vamos a ver los granos partidos, quebrados, una parte de los pellets que nos vaya pasando, que es importante encontrarlo acá, en otro, por lo menos en un 30% del resto del material que tiene que quedar en este lugar, y siempre tratando de que no sea mucho más del 10% lo que quede en la última, que es el material polvillo, pulverulento, que es de una tasa de pasaje mucho más rápida, que siempre va a responder y que nos va a ir frenando en la mayor parte, tengamos buena cantidad de fibra efectiva, digestible, que nos va a mejorar muchísimo entonces la capacidad de asimilación del material que le hemos estado dando. Bueno, aquí hablábamos sobre la forma de suministro, y lo que es importante a observar para evitar pérdida es algunos pequeños ítems que tenemos que observar. Ahora le hemos dado de comer a los animales, pero tenemos que hacer la lectura de comedero. Después de 6, 7, 8 horas, antes que vuelva a venir nuevamente el mixer, tenemos que pegarle una mirada, a ver cómo estamos. Tenemos que estar entre el 3 y el 5% de remanente en los comederos.
Si nosotros podemos juntar el material y pesarlo, sabíamos cuántos kilos le dimos a ese rodeo, sabemos ahora, pesamos rápidamente cuánto nos quedó, lo hacemos 4 o 5 veces en una semana, tenemos el peso, ¿cierto? Tenemos el peso de lo que nos quedó y si estamos entre el 3 y el 5% estamos bien. Si hay menos del 3% quiere decir que han lamido, en algún lugar está lamido, falta un poco. Hay que agregar unos 50, 60 kilos más por batch en total de lo que le estamos dando para ir manteniéndonos. Y si está sobrando mucho, es un material que lo estamos tirando prácticamente porque eso se refermenta y con la saliva de los animales y el calor de los días va a empezar a tomar mal olor y mal gusto y el animal no lo va a comer porque es así. Y aparte tenemos que ver qué pasa, qué parte de la fibra, que si nos falta proceso en el mixer, si falta proceso en el heno, si no proceso, qué tipo de, si nos quedan esas rodajas de maíz sin granos o con granos, que es por un problema de cómo se hicieron los hilos, ¿me entiende? De qué es lo que pasó con el ajuste de las cuchillas, que para eso también sirve esto, el separador de partículas, para en el momento en que está trabajando la máquina picadora, pegarle una zarandeada, para ver el tamaño de la partícula, si se mantiene en esos 2 centímetros más o menos, cuánto más supera esos 2 centímetros y cuánto me está quedando, si acá me aparecen los granos quebrados, si ha trabajado bien el cracker o no, si acá están los granos, o si los encuentro acá, que están todos acá arriba, acá faltó cracker entonces, y no voy a poder voy a tener una tasa de pasaje que no me va a permitir entonces la digestión de esos granos que han quedado prácticamente sin cortar, sin tocar, y no voy a tener el aprovechamiento de la energía que me está brindando. Es como una cosechadora mal regulada. Vos vas con la cosecha, cuando vos ves que tenés un 10% de un maíz que te sale por la cola de la máquina, le pegás una patada, lo echás al tipo y es el peor de todo y le haces la cruz. Pero vos mismo no mirás tu propia cola, mirate tu cola de tus vacas, y porque justamente cuando la picadora no te quebró con el cracker, tus vacas lo van a perder por la cola. Y ahí tendrías que haber actuado antes en la picadora que esté trabajando el cracker. ¿Está? Bueno, está. Y después miramos el bosteo. Ese es el otro tema. El bosteo tenemos, vamos a la siguiente, 4 tipos de bosteo en grandes rasgos para observar. Un bosteo armado como un caballo, que es con un exceso de fibra, justamente, demasiada fibra en la ración y muy poco para digerir, y entonces queda demasiado armada. Lo que come lo vemos entonces a la salida. Si está en una pastura, chirla, digamos, comiendo una pastura con muy poca cantidad de materia seca, va a bostear prácticamente líquido, ese verde brillante que aparece, ese tiene una altísima tasa de pasaje y no estamos haciendo bien las cosas porque le está faltando algún rollo en algún lugar, algo tenemos que hacer para mejorar eso. Por el otro lado, si encontramos por desgracia un bosteo que no parece una diarrea, pero es más líquido y más alargado, que tiene ya este color grisáceo, verdoso, algunas veces hay algunas líneas rojas, y si lo miramos y lo observamos bien, a veces vemos como burbujas, y lo tocamos y olemos, tiene un fuerte olor a podrido, amoníaco. Eso quiere decir o a metano, quiere decir que hay acidosis. Esa vaca tiene un problema de acidosis. Y si al rato, cuando se secó la cobertura, tiene color blanco, no es la sal. Hay un problema de sales. No es problema, es almidón que no fue digerido por la alta velocidad de tuvo pasaje y la fermentación interna que tuvo, la acidez no le permitió degradar los almidones, y entonces los almidones salen afuera, y entonces entre la proteína y los almidones que quedaron, cuando estaba recién salida, está fermentando acá afuera y en el ambiente de forma aeróbica, y hay olor a podrido. ¿Estamos? Y la verdadera bosta que debemos estar observando es la que tiene forma de volcán, que tiene unos 30-35 centímetros de diámetro, y que cuando cae al último se hunde y le queda ese formato de volcán. Eso quiere decir que está equilibrada, tiene un color verde oscuro, verde pardo, y
que esté equilibrada la nutrición y el contenido de fibra. Son indicadores, elementos que nosotros podemos ver. Bien, en aras del tiempo, de que tenemos que ir al campo a ver trabajar las cortes y veladoras y vamos a hacer un rollo, vamos a observar las diferencias que hay de cuando se corta correctamente una alfalfa versus qué pasa cuando no se tienen las cuchillas en condiciones. Vamos a ver unas cuantas cosas y vamos a conversar sobre la máquina. Tendremos algunos aspectos técnicos que harán algún comentario, todos opinaremos, Pollo nos va a dar una mano en sus apreciaciones. El ingeniero Catani, disculpen, lo que pasa que, bueno, por la amistad de tantos años nos permitimos eso, pero para todos el ingeniero Catani. Bien, muchísimas gracias, muy amable, los agradezco a todos su atención.